que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que trata de fomentar la reflexión en cuanto a la cultura de la legalidad, pero también de repente agarramos algunos temas de cultura ampliamente dicho, cuestiones de historia, cuestiones de evaluación de lo que está pasando en nuestro entorno social, de algunos temas que interesan. Y bueno, en esta ocasión de nueva cuenta tenemos el privilegio de tener con nosotros a don Fernando Vázquez Alanís, el León Regio, muchas gracias, del Libro Nuevo León, que transmite también este canal 28 del Radio y Televisión de Nuevo León, este programa que pues nos dice que cómo hemos vivido, cómo vivimos, cómo viviremos tal vez, licenciado, aquí en esta hermosa ciudad que todos amamos y que todos también hacemos un esfuerzo por mejorarla cada día. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias a ti, Mauro, por la invitación. Y bueno, la idea de este programa, como siempre, es seguir hablando un poquito de la historia de Nuevo León, obviamente teniendo como un parámetro la cuestión de la justicia o de cómo se impartía justicia en Nuevo León. Ya en otro programa que don Fernando hizo el favor de acompañarnos, platicábamos de las épocas de independencia, incluso un poquito antes, de cómo se aplicaba la ley, cuáles eran las leyes que se aplicaban. Y en esta ocasión, don Fernando, me gustaría mucho hablar de Nuevo León prácticamente exclusivamente, aunque tocaremos el contexto nacional, de cómo a partir de la época independiente Nuevo León empieza a vivir este ánimo de justicia o movimiento independentista y cómo se vivió, porque hay que recordar que Nuevo León ha cambiado mucho en los últimos, de toda su historia, y el Nuevo León que ahora tenemos no es ni por asomo igual al que teníamos en aquel tiempo, ¿no? No, es una tierra muy lejana de la capital del país, con un clima cálido y seco, difícil para mantenerse aquí, y entonces las personas que venían de otros lados de la República, los españoles mismos, pues no aguantaban mucho el clima. Entonces quienes quedaron aquí son los que realmente conservan ese sabor, ese deseo de que sus hijos, sus nietos y bisnietos sigan aquí, por ese orgullo. Y ahora que hablamos de la independencia de México, yo quisiera hablar del héroe más grande que ha dado Nuevo León en la independencia, que es sin duda alguna Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra. Él tuvo mucho que ver con la creación del primer tribunal y tuvo mucho que ver con la creación de la Escuela de Derecho. Nació en lo que es la esquina de Padre Mier y Escobedo, lo que se conoció en otro tiempo como Zona Rosa o Sambors de Morelos. Ahí nació Fray Servando y a él pues le tocó vivir una época, estoy hablando de 1765, cuando estaba todo despoblado. Su papá había sido teniente de gobernador, había sido de los ayudantes de los gobernadores de la provincia del Nuevo Reino de León en la época colonial, pero nace él en el momento en donde todo Nuevo León se va a conquistar y a colonizar Tamaulipas. Estaba completamente despoblado, 1765. Entonces salieron de 5 lugares de aquí de Monterrey a colonizar Tamaulipas y queda realmente el reino solo. Entonces Fray Servando se queda de 1765 a 1790, unos años antes de la independencia, a vivir su primera juventud aquí. Y una señora que había dejado un dinero para unas becas, doña Leonor Gómez de Castro, deja un dinero para que se mantenga un colegio jesuita y ahí estudia el latín y estudia hasta los 17 años aquí en Monterrey. Ahí quien formó su carácter de querer siempre apoyar esta tierra tan lejana de México, pero finalmente él se tiene que ir a los 17 años a estudiar a México. Que era la única forma de tener estudios de grado, vamos a ponerle así. Efectivamente, y entonces va a un convento dominico, el Porto Cheli, Puertas del Cielo, y ahí llega hasta obtener el grado de doctor. Por eso llamamos doctor Mier o padre Mier. Sí. Realmente él fue las dos cosas. Fue padre y doctor Mier. Fray Servando era jesuita. No, era dominico. Dominico. Era dominico. De aquí de Monterrey se va a estudiar con los dominicos a México
se habla de que un pariente de él también pertenecía a esa orden. Ellos visten de blanco y cualquier persona que vaya a la Ciudad de México o que esté por allá, hay que ir a la iglesia de Santo Domingo, donde visten de blanco todos los monjes, todos los sacerdotes, y ahí encontrarán una pequeña capilla y un lugar donde dice: aquí estudió Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. Él siempre fue dominico pues es una historia muy bonita, pero a lo que tú me platicas, cómo se forma el Estado de Nuevo León en relación a la justicia. Fray Servando Teresa de Mier le toca vivir todos los 11 años, 11 días que dura la Guerra de Independencia, y en ese momento él observa que era inminente que el país se iba a independizar de España y que el país se iba a convertir en una república federal, popular, representativa, y que tenía que formarse en cada estado un Tribunal Superior de Justicia, un Congreso local, y que iba a haber un gobernador. Entonces dice: vamos formando en cada seminario diocesano, vamos formando una escuela que forme abogados, porque si no, ¿quién va a ejercer el poder? Estamos próximos a ser un país libre y soberano, y no hay abogados, no hay funcionarios. Y entonces a Fray Servando debemos que nuestra escuela de Derecho, en la que tú y yo estudiamos, haya nacido antes de que naciera nuestro país. Sí. Esa escuela nace el 19 de enero de 1824, unos 7 u 8 meses antes de que se firmara la primera Constitución, que es de 4 de octubre de 1824. Y cada año en octubre celebramos la primera Constitución Federal, en donde aparece por primera vez el nombre de Estado de Nuevo León. Sí. Y por cierto, es el único estado de la República que conserva el nombre que tuvo durante la colonia, o sea, antes de la independencia que inició Miguel Hidalgo, porque se llamaba antes Nuevo Reino de León. Le quitamos la palabra reino y queda Nuevo León. Si lo comparamos con los estados que están al lado, nos damos cuenta que el estado de Tamaulipas toma el nombre también de los indios que vivían, los tamaulipas, y los que están al lado, Coahuila, toma el nombre de los coahuiltecos, y así está todo el país. Los zacatecanos, en fin, los duranguenses toman el nombre de las etnias que vivían en cada estado, y nosotros no. Nosotros, por Fray Servando, él fue diputado en el primer Congreso Constituyente, él pidió y dijo: no, que se llame el estado en el lugar como yo nací, como era. Sí. Entonces, aparte era influyente para hacer esas cosas. Él era el ideólogo, era el gran hombre, el gran pensador del primer Congreso, y entonces logra que se llame Nuevo León. Hay una cuestión que quería comentarle. Fray Servando es un hombre cosmopolita, o sea, nace en Nuevo León, que era una ciudad muy alejada del centro del país, que estaba con muchas limitantes económicas y también de estudio. Va y estudia a la Ciudad de México y empieza también a formarse ese espíritu revolucionario, porque hay que decirlo que lo tenía. Pero también hay una situación que él viaja a España, ¿verdad? Él viaja desterrado, lamentablemente, porque como tú lo dices, ya después de que era doctorado, le dan la oportunidad de hablar ante el virrey el día del aniversario de la Virgen de Guadalupe, justamente el 12 de diciembre de 1794. Y entonces él ahí dice: no, ustedes los españoles no nos trajeron a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe viene desde mucho antes, y es más, se apareció en la capa de Santo Tomás, y él hablaba de que había venido Santo Tomás en los tiempos de Quetzalcóatl y había ya dejado la imagen de la Virgen de Guadalupe. Nunca él cuestionó o no que no existiera. Él lo que decía era que los españoles no la aportaron, que era antes. Claro. Entonces, todo eso para delimitar la influencia. Claro, porque ellos tenían el poder absoluto. Entonces, con esto que decía Fray Servando, pues no le convenía el gobierno español y lo destierra. Y se va desde 1794 a vivir a Europa, desterrado, está en muchas cárceles. Primero está en Burgos, luego en Sevilla, finalmente termina en Portugal. Pero hay un papa, y en 1902 le da la razón, y dice: es que lo que usted decía,
era algo que tenía que ver con los cánones de la iglesia, Claro. sobre la Madre de Dios. Para hacerlo corto, te digo, simplemente Fray Servando Teresa de Mier es nuestro primer héroe que tenemos en Nuevo León. Vamos a hacer un corte, si me lo permite, Fernando. Estamos aquí en Diálogos Judiciales hablando sobre la historia y la justicia de nuestro Estado. Recuerde que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica www.pjenl.gov.mx y ahí puede encontrar libros de la historia del Poder Judicial del Estado de Nuevo León completamente en línea para que usted también haga una rememoranza de cómo ha pasado estas instituciones de justicia a través de los tiempos del México y del Nuevo León independiente. Volvemos un instante con ustedes. Continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con don Fernando Vázquez Alanís del libro Nuevo León sobre la historia de la justicia en nuestro Estado a partir precisamente de estas instituciones que ahora desembocan en lo que es nuestro moderno Poder Judicial del Estado de Nuevo León, uno de los poderes, yo no quisiera decir que el que más, porque pues dicen que alabanza en boca propia es vituperio, ¿verdad?, pero que con grandes reconocimientos a nivel nacional sobre la aplicación de tecnología, del nuevo sistema penal acusatorio, es decir, un poder judicial que nos debe de sentir orgullosos a todos los novelones. 191 años, Mauro, que es mucho decir. Desde 1824 existe el día 10 de enero Sí. este poder constituido y con una función muy, muy clara, muy precisa: dirimir controversias de lo civil y de lo penal que la ley permite. Pero bueno, y ahí me da usted pauta para hablar de otro personaje, y hablamos de don Fray Servando Teresa de Mier, padre Mier de la calle que todos conocemos, ¿no? De otro personaje que no tiene calle y que hay una estatua, pero está aquí en nuestro país, y que fuera a lo mejor del Poder Judicial, pocos lo conocen, pero que es un gran prócer también, don José Alejandro Treviño y Gutiérrez, nuestro primer presidente del tribunal y también el primer maestro o primera persona que imparte una cátedra de Derecho en el Estado. Él nació en Marín, Nuevo León, la tierra de la familia Chapa, que hoy conocemos como la familia de los dueños de los Super 7. Sí. Todos dicen que cuando se estuvo construyendo el edificio Chapa, veía don José Chapa, el fundador, veía cada día, si se veía desde aquí, desde el centro, Marín, y dijo, ya cuando no lo vea, ya paro la construcción del edificio. Es un chiste que se dice cómo la gente de los pueblos fue la que construyó el centro del Estado, porque ellos venían de allá a empezar a hacer su vida aquí y no dejaron de luchar por embellecer la ciudad, por darle modernidad, por darle eficiencia. Este personaje que tú señalas, don José Alejandro Treviño Gutiérrez, sale de aquí de Monterrey a estudiar latín, porque no había eso, a San Miguel Allende, Guanajuato. Y ahí su familia lo apoya y finalmente llega a la Ciudad de México, donde termina jurisprudencia, como se llamaba en ese tiempo, la carrera de Derecho. Estoy hablando de 1795, todavía faltaban unos 15 años para que viniera la independencia de México. Entonces se queda en México José Alejandro, ya recibido de abogado, una persona de poca estatura, se queda en México y finalmente litiga en las leyes, en lo que llamaban los estrados, la Audiencia de México. Hay que decirle a nuestro público que toda la ley, todo el derecho era oral, como era ahora, y cuando iban a tener un problema, iban frente al oidor, el que oía, porque era oral la justicia. Entonces a don José Alejandro, siendo nacido aquí en Monterrey, en el estado de Nuevo León, el Marín, le tocó vivir todo eso, y regresa con los años a Monterrey a vivir, y justamente Fray Servando y los que tenían el poder en ese tiempo buscan la gente con experiencia para que se encargue de que en el seminario de Monterrey se dé la clase de Derecho Civil, y entonces empiecen ya no tanto a ver cosas de la iglesia, sino pleitos de la sucesión, los testamentos,
las servidumbres de paso, lo que se llama el apeo y deslinde, o sea, los límites de los terrenos. Y entonces es justamente don José Alejandro el que es escogido para dar la clase de Derecho Civil y al mismo tiempo para que forme el primer Tribunal Superior de Justicia, que efectivamente el 10 de enero de 1925 ya empieza 1825. a operar un año después, unos meses después de que ya la Constitución mexicana ha creado los estados. Hay que mencionar aquí que el Estado de Nuevo León nace por el decreto número 45 de esa diputación en donde estuvo el padre Mier, de 7 de mayo de 1824. Acabamos de cumplir 190 años de la creación del Estado, ahora en 2014. Cumpliremos en el 2025 el bicentenario como Estado de Nuevo León, porque el Estado nace cuando el Congreso Constituyente lo denomina Estado Federal. Muchas veces nos preguntan que qué es un Estado. Hay estados chiquitos, hay estados grandes. En este caso la palabra Estado, y hubo un maestro, no sé si lo recuerdas, el maestro Carlos Francisco Cisneros Ramos, Así es. que explicaba muy bien y decía, una cosa es lo estatal, que es el Estado-Nación, y otra cosa es lo estadual, que es el Estado federado, el Estado federal. Y el maestro Cisneros con mucha claridad distinguía en que una cosa es el Estado como una instancia política que tiene representantes, que tiene diputados, que tiene senadores, que tiene jueces, que de acuerdo a su ley aplican justicia, y muy diferente al Estado más pequeño, que es, también se llama igual en la lengua española, es la palabra Estado, que quiere decir situación. ¿En qué situación se encuentra Nuevo León dentro de la federación? Pues el Estado de Nuevo León es parte de la Federación Mexicana. Sí, y bueno, ahora tenemos que en Nuevo León, de ese tiempo, cuando viene la vida independiente, que se crea el primer Tribunal Superior de Justicia, que eran tres magistrados, siendo presidente don Alejandro Domingo Gutiérrez, tiene que ahora que impartir la justicia que antes hacían los delegados del virrey, ¿verdad? Así es. Que era una línea muy directa, y ahora no, ahora hay tres poderes, el ejecutivo y el legislativo. El primer gobernador me contaba que era José María Parás y Ballesteros, de Montemorelos, Nuevo León. Y había una diputación también. Y había una diputación también, era un congreso que se elige, eran 9 diputados, que en cada uno de los distritos que le llamaban partidos. Fíjate qué diferente. Primero eran valles, que eran la extensa parte de tierra, un valle. Luego fueron villas, que eran las ciudades más importantes, como la villa de Linares o la villa de Cadereyta o la villa de Cerralbo, y luego fueron partidos, porque el territorio se partió en diferentes formas o en diferentes partes, como su nombre lo dice, partidos. Ahí existían el partido de Villaldama, el partido de Cadereyta, el partido de Cerralbo, partido como parte de la tierra, no como partido político. Claro. Y ahí existieron lo que después fueron las fracciones judiciales, que eran las partes de las fracciones que seguían judiciales. básicamente lo mismo, tomando en cuenta en ese tiempo que había zonas muy productivas, incluso más, no digo más importantes, pero sí con gran relevancia, o mayor influencia que muy Monterrey, como Linares, por ejemplo, o Villaldama incluso también, por la cuestión de la minería, ¿no? Era muy importante porque se descubrieron unas minas, las minas de Boca de Leones, pero muy contiguo a él, casi muy cerca de Villaldama, encuentran otras que son las minas de Vallecillo, que eran minas de plata, entonces, y de oro también, en el caso de Vallecillo. Estaban muy cerca también de las minas que había en Pasos, les llamaban las minas viejas, que fueron las primeras que se encontraron, y hay que destacar de que el mapa del estado cambiaba mucho. Por ejemplo, el granero de Nuevo León era Doctor Arroyo, ahí se sembraba mucho, había una bonanza, muy fuerte todavía. Todavía cuando uno va a Doctor Arroyo ve uno extensiones de tierra bardeadas, claro, de que eran las antiguas haciendas, como el caso de la hacienda de la Soledad en la Ramberry, por ejemplo, que eran haciendas muy grandes y que tenían grandes extensiones de sembradíos. Pero volviendo a tu pregunta, esos partidos, esas regiones, eran definitivamente más importantes que Monterrey. Monterrey
pues era una ciudad que había sido fundada en 1596 y que bueno, pues se había quedado como una antigua villa, ¿verdad? En donde siempre pues regresaron los poderes a Monterrey. Primero estuvieron en Cerralbo y regresan a Monterrey, y en Monterrey se queda como capital del estado por muchos años. La casa del campesino que está en el barrio antiguo era una casa de la familia Buceli Guimbarda, que fue un gobernador. Entonces él construyó una casa enorme, ¿verdad? En ese gobernador fue justamente el que sirvió el papá de Fray Servando. Ha de haber sido gobernador entre 1750 y 1770. Yo quisiera darle este dato al auditorio. Lo que hoy conocemos como barrio antiguo es justamente la parte más cercana detrás de Catedral, donde estuvo la secundaria 4, por ejemplo. Esa parte de las calles de Mina, Basolo, Diego de Montemayor, hasta llegar casi a Félix U. Gómez, lo que será ahora la estación del metro Félix U. Gómez de la línea 3. Toda esa parte existe desde 1634 y es de origen árabe, porque barrio quiere decir el lugar lejano a la ciudad, o fuera de la ciudad. Y como la ciudad estaba en la Plaza Zaragoza, lo que estaba más cercano era el barrio árabe, el barrio antiguo. Vamos a hacer, si nos lo permite, Fernando, otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos en una excelente charla con don Fernando Vázquez Alanís, hablando de los inicios de la justicia en Nuevo León. También estamos hablando un poquito de los próceres que han influido mucho en esta pues en este continuo creación de instituciones y sus renovaciones, y también de cómo era ese Nuevo León que independiente con el que empezamos y que bueno, se diferencia mucho del de ahora, pero que sigue teniendo esta mística de progresista y de trabajo. Volvemos un instante con ustedes aquí a Diálogos Judiciales, recordándole las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Facebook, YouTube e Instagram con el usuario Poder Judicial o PJENL, y también Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. Volvemos un instante con ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con don Fernando Vázquez Alanís del Libro de Nuevo León, programa también de aquí de Radio y Televisión de Nuevo León. ¿Qué día sale su programa? Todos los domingos a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Okay. Con repetición los viernes a las 9 de la noche. Muy bien. Para que no se lo pierda, son temas que hace usted y lo hace in situ, o sea, lo hace en los lugares. En los lugares, todo es en exteriores. Estamos ahora por iniciar algo ya también de diálogo en el estudio con las personas que tienen que ver con los temas. Sí. Acabamos de grabar y creo que va a ser más o menos paralelo la historia de la televisión en Monterrey. O sea, cada tema tiene una historia en la ciudad y con las mismas personas. Pero es muy interesante precisamente hablar de la historia donde sucedió la historia y es muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo cuenta le agradezco que nos permita platicar con usted y abrevar un poquito esos conocimientos sobre lo que somos como Estado. Fíjese que dijimos que don Alejandro Trujillo Gutiérrez es el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia, son 3 magistrados, pero y decimos ahora, bueno, ahora conocemos todos cuáles son nuestros problemas cotidianos, las noticias vemos qué es lo que ven los juzgados, obviamente los problemas familiares, pero en ese Monterrey de hace 190 años, 191 años, ¿cuáles serían los delitos que más vería el tribunal para impartir justicia? Se habla mucho de lo que sucedía en los caminos. Decían que para viajar de Monterrey a Cerralbo había que hacer testamento. O sea, se hacía mucho, todavía había la incursión de los indios y de cosas de que se podrían ser asaltadas las personas en las diligencias, Mauro, que siempre existieron. Creo que desde 1764 había diligencias, servicios de diligencias. Luego más adelante eran los famosos carros de mulitas que permitían pasar de un lugar a otro. El arriero, por ejemplo, era el que estiraba
el pequeño camión o pequeño mueble, y había criminalidad desde los famosos casos que existían afuera de las haciendas, donde aparecían de repente personas asesinadas, y también tenemos mucho el caso del robo de ganado, el abigeato que llaman. Y también lo del apeo y deslinde, el asunto de la medición de las famosas propiedades que había. Me imagino que en aquel tiempo todavía tenían Mercedes y cosas de ese tipo, papeles firmados por Luis Rey, ¿no? Hay una cosa que siempre fue una tarea del Poder Judicial: ayudarle a la autoridad a acabar con el bandolerismo. Y el bandolerismo era que había un censo en cada capital de los partidos que hablábamos ahorita, en donde cada persona tenía que registrarse de que vivía en ese lugar. Y si no estaba registrada, pues se hacían unas diligencias, tomando la palabra diligencia como audiencia, como estudio del caso, por qué no estaba registrado que era vecino del lugar. Por eso entonces a veces a la gente se le olvida el significado de la palabra local. ¿Qué es lo local? Lo local es el lugar en donde está, la localidad, el lugar donde pisa. Por eso la localidad aquí es Monterrey, porque estamos pisando Monterrey, es lo local. Entonces, lo situado aquí. Entonces, el tribunal veía los casos de personas que, oye, tú eres malviviente, eres vago, y se decretaban como vago porque no estaba en ningún lugar. A ver, no había credenciales de lector en aquel tiempo, no había formas. Entonces, si no, hay un chiste muy bonito que dice: se quedó en la quinta pregunta. Quiere decir que le preguntaban su nombre, primera pregunta, luego su domicilio, segunda pregunta, luego su oficio, tercera pregunta, luego el nombre de su patrón, cuarta pregunta, y la quinta pregunta es: ¿cuánto ganas? Y ahí, no, pues no ganaba nada, entonces a veces pues no tenía trabajo, entonces era declarado vago. Sí. Digo, en toda proporción guardada, ¿verdad? Pero claro, quiero decir, cuando iban a pedir a una muchacha a matrimonio, dice: no, se quedó en la quinta pregunta, no puedo decir cuánto gana porque no gana, está diciendo mentiras. Entonces todo eso en el Tribunal Superior de Justicia, un control de civilidad, vamos a ponerle así. Así es, de la vida ciudadana, ¿verdad? Lo que hoy llamamos justicia cotidiana, o que está próximo a ponerse en vigor. En realidad el tribunal era le llamaban juzgados de letras, sí, porque de acuerdo, primero los jueces eran personas letradas que sabían leer y escribir, tenían estudios, etcétera, y estaban también a lo que decía la letra de la ley. Claro. Entonces tenían que interpretar lo que la ley decía, y en cada pueblo de Nuevo León había un juez de letras y que daba la seguridad de que el Estado de Nuevo León ponía orden, había un orden público. Aquí yo quiero destacar, Mauro, el término legalidad. La legalidad quiere decir el gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres. Es más importante seguir lo que dice la ley a lo que diga fulano, porque fulano a lo mejor está fuera de la ley. Claro. Entonces, la legalidad era justamente lo que el tribunal hacía: hacer que la ley se respete y declarar, por ejemplo, una cosa como cierta en nombre de la ley. Por eso decimos en los matrimonios, los oficiales dicen: los declaro en nombre de la ley, marido y mujer. ¿Por qué? Porque la ley ya existía. El momento en donde ya se ha Estado libre y soberano de Nuevo León, cuando dice soberano, es cuando se puede dar sus leyes. Claro, se autodetermina. Se autodetermina. Entonces, al de autodeterminarse como Estado, él puede dar su propio gobierno, su gobierno interior, sus leyes propias. Muy bien, tenemos que el Poder Judicial ayuda a esta civilidad, a mantener el registro ciudadano, a resolver los problemas, pero también entender esos delitos que se presentaban en los caminos, los ataques incluso de los indios, que todavía eran, bueno, los indios en Nuevo León siempre fueron muy rijosos, ¿verdad? De hecho, por eso entiendo que no hay una comunidad indígena en Nuevo León, porque los indígenas de aquí, de esta zona, eran beligerantes, o sea, guerreros, y no se dejaban integrar a la comunidad, ¿no? Y había un sello benigno, que es muy importante. Esa escuela de derecho que fundó don José Alejandro Tenido Gutiérrez trae como primer egresado a Juan Nepomuceno de la Garza Evia, que son los primeros abogados que abren sus despachos, sí, y que tienen como trabajo
un poco, eran ciudades muy pequeñas, eran auxiliar a las viudas sobre qué hacer con lo que les había dejado su esposo, qué hacer con los hijos que tenían parte de las tierras, los solares que se repartían, 4 por manzana. Imaginémonos todo aquello que estaba despoblado, llegaba una familia de fuera, se anotaban como vecinos y les daban un solar. La autoridad les asignaba un solar. ¿Sabía para eso? Si revisamos, por ejemplo, quienes vivían en las primeras calles, cuadras de Monterrey, nos damos cuenta que la familia completa, Mauro, que tenía 5 hijos, le daban un solar a cada hijo, y ahí vivieron las 5 familias juntas. Porque se requería también ocupar los espacios, ¿no? Exactamente, vivían juntas, se ayudaban entre ellas, y de ahí viene lo que llamamos ahora familia ampliada, Sí. ¿verdad? De que los hijos comían juntos los domingos, ¿verdad? Y esa vieja tradición familiar de vernos como iguales en una sola familia, los tíos, los sobrinos, los abuelos, los bisabuelos, lo que llamamos primo hermano, Claro. que ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones dicen, no, ¿cuál primo hermano? Nomás primo, Sí. no, pero si es hijo del hermano, puedes llamarlo primo hermano, justamente para aumentar tu cariño hacia De hacia hecho, ese o sea, sí es familiar. muy típica que la palabra, primo, que no seas nada, ¿verdad? Aquí, pásale pariente, hay Pas- todavía un pásale, restaurante pariente, sí. en el Camino de Linares que está parado Ovidio Sí. Rodríguez ahí recibiendo a las gentes que van ahí Pariente, por sí. Montemorelos, ¿verdad? Que ahorita nos están viendo O por le allá. dices al hijo de tu amigo, que después te dice tío, porque es muy común aquí esa familiaridad, ¿no? O buscar esa cercanía. Una cuestión que también quería comentar, a lo mejor lo vamos a dejar para el próximo corte, es precisamente ver que ese Nuevo León era un Nuevo León austero, porque no había muchos recursos naturales, sobre todo en esta zona que cogieron para vivir, aunque había agua por los remanentes del Santa Lucía y todas esas, pero lo vemos, por ejemplo, en las construcciones. Me gustaría platicar sobre eso, sobre ese tipo de construcciones o sobre lo que somos y qué nos ha quedado, que podamos decir cuando vengamos aquí a la Macroplaza a caminar con nuestra familia, que podamos decir, mira, este es de aquel tiempo del inicio de Nuevo León, ¿no? Las pirámides, las paredes de las casas son nuestra propia tierra, son Así de la es. tierra nuestra. Vamos a hacer un Adobe. corte aquí en Diálogos Judiciales y bueno, les recordamos que también tenemos un programa en Radio Nuevo León, en el 1510 AM, la radio alternativa. Escuche todos los miércoles el programa En el Tribunal a las 8 de la noche. Recuerden, 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León, todos los miércoles 8 de la noche el programa En el Tribunal con temas similares a los que vemos aquí en Diálogos Judiciales. Lo esperamos. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con don Fernando Vázquez Alanís del libro de Nuevo León sobre la historia y la justicia de nuestro estado. Es muy interesante tratar de visualizar, don Fernando, lo que era ese Nuevo León de hace 190 años. Bueno, casi no ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero casi no, pero bueno, ha pasado Ya algo, casi ¿no? 2 siglos, casi. Casi 2 siglos. Oiga, fíjense que mucha gente, me ha tocado a mí atender personas que vienen de otros estados y bueno, me ha tocado conocer las catedrales del centro del país, pues, hermosas construcciones. Zacatecas, con Querétaro, estilo Guanajuato. churriguresco, barroco, etcétera, grandes construcciones. Por ejemplo, Puebla, que tiene no sé cuántas cúpulas. O San etcétera. Luis Potosí, que Exacto. tiene la famosa Casa de Agua. Pero luego vienen a Monterrey, quieren ver la catedral y lo llevamos a nuestra catedral chiquita, austera, sin tanto lujo, sin tantas pretensiones. Una iglesia que puede ser la parroquia de cualquier pueblo en México, ¿verdad? Así es. Pero refleja esa catedral lo que era ese Monterrey de ese tiempo, ¿no? La austeridad con la que vivía la gente. Y la dificultad, Mauro, porque realmente vivir tan lejos y vivir en un clima tan extremoso, cálido en verano, frío en invierno, sin todo se tiene que buscar, se tiene que extraer a la tierra todo y luego también tener
la dificultad de las crecientes, de las inundaciones, sí, que ha habido que varias. acabaron con todo y había que volver a empezar todo otra vez. Entonces, esa tradición, primero en el caso de Monterrey, era de hacer talleres artesanales. O sea, la pieza de la habitación era la primera y después la segunda pieza de cada casa era el taller. Y el taller de ebanistería, el taller de soldadura, de forja, un taller manual donde vivía el herrero, donde vivía más adelante el plomero y el carpintero. Era una ciudad de artes y oficios pequeña. Entonces, al lado cuando los hijos crecían y las casas eran un poquito más grandes, nacen las primeras vecindades. O sea, se rentan como cuartos a personas que vienen a vivir en Monterrey. Hay una famosa vecindad que se llama La Jarrita, que estaba en la calle de Escobedo, entre Juan Ignacio Ramón y Allende, en donde estamos aquí en el Tribunal Superior de Justicia. En esta misma cuadra nace Monterrey, en esta misma cuadra por muchos años existieron las famosas caballerizas, que bien lo podemos comparar como la central de autobuses. Entonces, al lado de cada casa, como tú mencionas, las construcciones tenían varios usos. Era tan poca gente que eran las casas de las familias, de los hermanos de una familia. A un lado el taller y al lado del taller una vecindad que hacían de casas de renta para que vivieran las viudas. Entonces había que pensar en qué pasaba cuando moría primero el papá y quedaba la descendencia. La única forma era formarle pequeñas casas, pequeños cuartos, rentar los cuartos y la viuda vivía de las rentas de las vecindades, de eso podía vivir. Y así puedo decirte que las calles de Escobedo, la calle de Emilio Carranza y la calle de Guerrero, la Emilio Carranza hace como un pantano, ¿verdad?, que baja y sube, era justamente el camino a los ojos de agua. Había muchas vecindades. Yo estoy seguro que nos están escuchando personas que crecieron en esas vecindades hasta 1970, 75, todavía existían en el centro de Monterrey. Sí. Y ahora pues se fueron a las colonias a vivir, ya crecieron. Pongo el ejemplo de los Astres de la calle Zaragoza. Don Pedro Sánchez, que nos escucha en la colonia Florida, generalmente ve el canal 28. Este señor vivió en una vecindad, en la vecindad La Jarrita, por la calle de Escobedo, se casa y en 1963 se va a vivir a la colonia Florida. Y entonces, 73, perdón, corrijo. Y desde entonces es el sastre, uno de los sastres de la colonia Florida. Entonces, nos llaman con frecuencia a Canal 28, Radio y Televisión de Nuevo León. Las construcciones de las que tú preguntas todavía están en pie, muchas de ellas con distintas tareas, ahora son oficios o son pequeños talleres. Las podemos ver más en el barrio antiguo, ahora lo que es área 3 de Catedral. Quedan pocas, yo creo que más para acá, para el poniente después de Zaragoza, ¿no? Hay una casa que es ahora de color así azul, de esos azules fuertes, de que dice Casa del Ingeniero Miguel F. Martínez, que es el mismo nombre de la normal. Sí. Lo que pasa es que la ciudad era tan chiquita que tenía un ingeniero encargado. Y Miguel F. Martínez, antes de ser profesor, antes de ser director de educación pública, fue ingeniero agrimensor. Justamente el ingeniero José T. Mier, que es el ascendiente de la familia Mais Mier, Mier de la misma familia de Fray Servando, Teresa de Mier, le enseñó al profesor e ingeniero Miguel F. Martínez a medir terrenos. Y entonces había unas compañías deslindadoras que venían y ocupaban a los primeros jóvenes que estudiaron en las primeras escuelas técnicas que hubo en el estado. De hecho, creo que hay una placa del ingeniero Mier en José Escobedo, entre Morelos y Padre Mier, si mal no recuerdo, una casa donde está ahorita una farmacia. Creo que hay una placa de que ahí era su casa. Ahí era su casa, él formó ingenieros, él formó pues quienes medían los terrenos, ¿verdad? Claro. Hay una famosa nevería que aparece por la calle de Zaragoza, muy bonita, estilo californiano, Sí. que era la nevería de don Pedro Mais, que era también consuegro de Mier, de los Mais Sí. Mier, y ahí luego aparece
ese apellido compuesto Maiz Mier, que es uno solo, es el apellido Maiz, ¿verdad? Pero una hija de José Mier casa con don Pedro Mier, y ahí había una nevería que pues estaba enfrente del Palacio Municipal antiguo, de lo que es hoy el Museo Metropolitano. Ahora, ¿hay una recopilación de fotografías de ese tiempo que nos den cuenta de esto o que podamos encontrar Yo y ver? recomendaría que se estudiaran los libros de la esposa del maestro Israel Cavazos, la maestra Lilia Villanueva de Cavazos. Tiene ella una historia del barrio antiguo, es buscarla como Lilia Villanueva de Cavazos en internet. Ella se dio la tarea de estudiar casa por casa, y justamente donde vive ahora, donde está ahora el Instituto Nacional de las Mujeres, el estatal de Mariana Chapa, Sí. Creo que por la calle Naranjo, una de las calles del barrio antiguo, ahí dice la maestra Lilia que vivió un senador, curiosamente, que era el senador del estado de Nuevo León, y con los años vivió la senadora Mariana Chapa, y ahora queda la casa del Instituto Estatal de las Mujeres en el centro del barrio antiguo, muy cerca de la Botica Iglesias, que queda por la calle Diego de Montemayor, y cada una de esas casas es explicada por la maestra Lidia que había ahí. Yo les recomiendo que lean estos libros de la maestra Lilia, están en internet la referencia bibliográfica. Nosotros con mucho gusto podríamos también darles. Y también recordarles que en la Biblioteca del Estado, Fray Teresa Mier, está la Sala Nuevo León, que con libros muy interesantes de la historia de nuestro estado. Y bueno, volviendo un poquito ya al tema de la justicia, Nuevo León empieza su vida independiente en el 1825, el 10 de enero se constituye el primer Tribunal Superior de Justicia, con don Alejandro Treviño y Gutiérrez como presidente. Empieza ahora sí ser parte de esa historia de Nuevo León. Realmente Nuevo León no crece mucho en el siglo XIX, ¿no? No, realmente no crece. Lamentablemente, cuando la ciudad cumple 250 años, un 20 de septiembre, pero del año de 1846, se da aquí la famosa batalla de Monterrey. Del 21 al 23 de septiembre, toda la ciudad se ve colapsada cuando había un gobernador militar que era cubano, que se llama don Pedro Ampudia, y él tiene que enfrentar justamente por el lado de Santo Domingo, ahí por San Nicolás de los Garza, la llegada del ejército norteamericano que quería apoderarse del país, y efectivamente estaba prácticamente despoblada la ciudad. Tuvieron que venir de otros lados para defender la ciudad de Monterrey, porque era muy pequeña, realmente se quedó muy estancada la ciudad. Podemos decir que hasta la llegada de Bernardo Reyes a finales del siglo XIX es cuando empieza un auge industrial, pero era una ciudad pequeña, de talleres, una ciudad que eran unas cuantas cuadras, ¿verdad? Y como bien tú lo decías, otras ciudades de Nuevo León eran incluso más pobladas y más grandes que Monterrey en el siglo XIX. Bueno, vamos a hacer un corto más aquí en Diálogos Judiciales. Están platicando con don Fernando Vázquez Gelaní sobre la historia de Nuevo León, viendo el tema de justicia, pero hay muchas cosas y muchas referencias muy interesantes que nos hacen favor de compartirnos. Espero que esté disfrutando este programa tanto como nosotros. Volvemos un instante recordándole también que tenemos una estación de radio en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el www.pjenl.gov.mx. Ahí puede encontrar nuestra señal de En el Tribunal con temas de diferentes calibres como musicales, culturales, de cultura legal y jurídicos también. Recuerdo, En el Tribunal a través de la señal del www.pjenl.gov.mx. Regresamos con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre la historia de Nuevo León a través de su justicia
con don Fernando Vázquez Alanís del Libro de Nuevo León, que le agradecemos de nuevo cuenta que esté con nosotros. Y bueno, ya es el último corte. Le recordamos que si usted quiere conocer más de la historia del Poder Judicial del Estado, puede acceder a la página electrónica del Poder Judicial de Nuevo León, www.pjenl.gov.mx, donde puede encontrar los libros de historia que se han editado, gracias también a la colaboración de nuestro ex consejero Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, que se dio la tarea de reunir la historia del Poder Judicial y hizo grandes obras que ahí están para que usted las pueda consultar si lo desea, como también fotografías, etcétera, litografías, muchísimas cosas muy interesantes. Bueno, desafortunadamente siempre se nos va a quedar muchas cosas en el tintero, Fernando, pero muchas gracias por compartir con usted sus conocimientos. Me gustaría cerrar mucho con el tema de precisamente ya al final del siglo XIX, cuando viene la época de la Reforma, que les pelea del imperio con Maximiliano, donde viene Juárez huyendo, y luego esas disputas que tenía con don Santiago Vidaurri en aquel tiempo, etcétera. Pues Monterrey tuvo como quiera sus episodios históricos, digo, Nuevo León en general, y sus episodios históricos durante la época de la creación de lo que somos como país, ¿no? Definitivamente, porque en 1871 ya Nuevo León tenía un código civil, un código penal y un código de procedimientos. Hay que recordar a ese personaje, Trinidad de la Garza Melo y su hermano Simón de la Garza Melo, que muchos que nos están viendo en Guadalupe, por ejemplo, que estudiaron en la escuela de la Garza Melo, él era de los Lermas, y él se da la tarea de que el Estado de Nuevo León, yo creo que uno de los primeros estados de la República que tenía su código civil, su código penal, y estuvo muy adecuado todo esto, porque vendrían unos 10 años más adelante la época de Bernardo Reyes, sí, en donde ya hace la penitenciaría para que se paguen las penas de quienes andaban a veces creando todavía problemas porque no se les había seguido un juicio. Entonces, con mano dura, don Bernardo primero pone en orden al Estado, hace que se aplique la ley y luego abre las puertas a la gran industria mexicana, y viene Cervecería Cuauhtémoc. Una visión muy porfirista de modernidad y progreso, ¿no? Y de grandeza. Fíjate cómo el hijo de don Bernardo, Alfonso Reyes, el escritor, hablaba del gran solar del norte de México, o sea, todo lo veían en grande, ¿verdad? Entonces, hacer una cervecería, hacer una fundidora, una vidriera, una cementera, y eso es lo que hoy día, Mauro, nos permite estar enfrente de la globalización y decir, nosotros también podemos, y sí podemos competir, y sí podemos pelear y batallar frente a una situación distinta, otra era global, pero viene desde un tribunal que estaba bien constituido y que fue creciendo con el tiempo. En 1908 ya el Palacio de Gobierno existía, entonces ya en el segundo piso se le dio lo que es actualmente el Palacio de Gobierno, la segunda planta, desde en medio hacia atrás, todo lo que es también estaba el Congreso ahí. Ahí estaba el Congreso en la parte de abajo, y en la parte de arriba el Poder Judicial tenía todo el segundo piso. Ahí decían, se deciden las cosas atrás, o se deciden por delante, y la sentencia se dicta atrás, ¿verdad? Porque era el mismo palacio, ahí estaban los tres poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hay un debate que me han comentado algunos historiadores sobre que la figura del Monterrey o del regiomontano trabajador, ahorrador, progresista, no viene desde la época independentista, sino viene precisamente de esa etapa de Reyes, la reyista. Efectivamente, había que pensar que lo que uno juntaba, el capital que tuvieron nuestros bisabuelos y nuestros abuelos, si uno lo invertía, si uno hacía, a lo que uno hacía, o sea, en comprar maquinaria, en prestar un servicio, en transformar una materia en otra, de vender lo que tenían en la tierra. Por ejemplo, hay muchas montañas aquí, lomerías con sílice, con bórax, eso se lo vendieron a la vidriera y luego formó parte de lo que hoy fue el vidrio plano y el cristal cortado. O sea, aprovechar lo que tenemos en nuestra tierra y transformarlo en otras cosas. Claro, pues como los cerros ahí heridos que tenemos actualmente en la minería, cementos mexicanos, la vidriera, bueno, hay una gran historia de progreso, pero realmente se representa más
a partir de la época de Reyes y luego ya en la época del siglo XX, ¿no? La gran fundidora de fierro de acero yo creo que es nuestro tema. Junto con eso, los bancos, otras instituciones que sirvieron de apoyo a mucha gente para que de su pequeño taller surgieran industrias medianas y después grandes empresas. ¿Qué le parece, don Fernando, si para otra ocasión, otro programa, ya hablamos ahora, pero del siglo XX, ¿no? El siglo XX y siglo XXI, hablando precisamente de esta época porfirista que trae bueno, recordar que Porfirio Díaz, y mucha gente lo comenta, tendió las vías de los trenes que eran la vía más moderna de comunicación y que traían materiales y podían hacer comercio más rápido. Quiero terminar con este dato. Así. La mayoría de los rieles que existen en América Latina fueron hechos en la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Cuando vean ustedes unos rieles en cualquier parte del país, bien pueden decir, esos rieles se hicieron en Monterrey, porque aquí en la fundidora se hizo. Y el Monumento a la Revolución, cuando vayan a la Ciudad de México y vean el Monumento a la Revolución, sí. toda la cúpula es negra, porque esa cúpula es de fierro y acero. Es una cúpula hecha aquí, en la fundidora de Monterrey también. Muchas gracias, don Fernando Vázquez Alanís, director del programa de radio y televisión El Libro de Nuevo León. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias por la invitación, Mauro. Y bueno, esperemos que en otra ocasión nos acompañe y también nos deje sorprendidos con todos sus conocimientos históricos. Muchas gracias. Muy amable, Mauro. Pero sobre todo, muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Esperamos que haya disfrutado este programa. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.